En el problema número 1 se considera una pared de largo 2L, la cual está inicialmente a una temperatura uniforme Ti, como se muestra en la figura número 1. Para cierto instante T mayor que 0 se cambia abruptamente la temperatura de los bordes de la pared a T igual a T infinito. Considerando los siguientes datos, se nos pide derivar la ecuación gobernante para la temperatura en la pared. Para esto se realiza un balance energético sobre un diferencial de pared de espesor delta X. A partir de este obtenemos que la diferencia de calor en la entrada y la salida corresponde a la diferencia de energía en el tiempo. Si desarrollamos esta expresión y hacemos tender tanto delta X como delta T a 0, llegamos a la siguiente expresión. Utilizando Fourier llegamos a, para finalmente simplificar las áreas y llegar a la ecuación gobernante de nuestro problema, en donde dt en dt es igual a alfa por la segunda derivada de t respecto de x, donde alfa corresponde al coeficiente de conducción sobre la densidad por el calor específico. Las condiciones de borde que tenemos, tanto en x0 como en xl para un tiempo mayor a 0, son que la temperatura son igual a t infinito. Si utilizamos el cambio de variable siguiente, donde θ es igual a t de x, t menos el t de referencia, que en nuestro caso está infinito, obtendremos condiciones de borde homogéneas, ya que θ de 0 será igual a 0 y θ de L será igual a 0. Es por esto que podemos utilizar separación de variables para resolver la ecuación. Si escribimos θ de x, t como la multiplicación de dos funciones, una que depende de x y una que depende de t, y reemplazamos en la ecuación gobernante, llegamos a la siguiente expresión, en donde podemos deducir que si variamos t o x por separado, la igualdad debe mantenerse, por ende ambos lados deben ser constantes, obteniendo dos expresiones. Desarrollando la primera, obtenemos la siguiente solución, de donde tenemos que deducir que lambda debe ser negativo, porque a medida que el tiempo tiende a infinito, la solución debe converger. Desarrollando la segunda expresión, llegamos a la siguiente solución, para finalmente combinarlas y obtener nuestro θ de x, que queda en función de dos constantes. Evaluando las condiciones de borde, de la primera obtenemos que una de las constantes es 0, y de la otra obtenemos que lambda es igual a menos npi sobre l al cuadrado. Así podemos obtener θ de x en función solamente de una constante que ya calcularemos. Si evaluamos nuestra temperatura en x,0, obtendremos el perfil inicial. Reemplazándolo en nuestro cambio de variable, obtenemos la siguiente expresión. Usando la ortogonalidad del seno, finalmente llegamos a que nuestra constante faltante es la siguiente. Así, θ de x es igual a... Una vez obtenida el perfil de temperatura, evaluaremos este para distintos tiempos, 0,1, 5 y 30 segundos, considerando distintas cantidades de términos en la sumatoria, como se ve en los gráficos. Observando que entre mayor cantidad de términos a considerar, se tiene una mejor aproximación en el comienzo del perfil de temperatura. Por otro lado, determinaremos la demora de la pared en alcanzar el equilibrio según las distintas cantidades de términos considerados, viendo que en los 6 casos el tiempo es de 143 segundos, tomando en consideración que se trabajó con 5 cifras significativas. Esto se debe a que el perfil de temperatura contiene una serie convergente. Por tanto, se espera que los distintos términos vayan disminuyendo hasta hacerse 0, por lo que los primeros términos suelen ser más importantes, y se podría considerar una buena aproximación elegir el primero de ellos, pero se recomienda utilizar los 5 primeros términos. Finalmente, utilizaremos las tablas de Heisler para calcular la temperatura en los distintos puntos y tiempos. Como se puede ver en las tablas, la solución analítica y los resultados de las tablas de Heisler son diferentes. Esto se debe a que en las tablas de Heisler se considera una transferencia de calor debido a convección, mientras que en nuestro caso se considera que la pared tenga temperaturas fijas en los bordes.
En el problema número 2 tenemos un cultivo de bacterias encerradas en un cubículo. 6 caras de este cubículo están hechas de un material indestructible, mientras que la última que queda está compuesta de un material mucho más débil. Las bacterias en el interior del cubículo se encuentran a 20 grados Celsius, siendo su rango de supervivencia de temperatura entre los 15 y 25 grados. En el centro del cubículo existe un termómetro. Si las bacterias llegan a romper la pared más débil, comenzará a generarse una transferencia de calor entre el exterior y el interior del cubículo. Esta diferencia de temperatura la detectará el termómetro y enviará una señal al vigilante. Una vez recibida la señal, el vigilante se dirigirá a reparar la falla. Para esto se nos pide generar un algoritmo el cual permita predecir si es que las bacterias sobrevivirán o vivirán después de que llegue a reparar el cubículo el vigilante. La resolución del problema sería la siguiente. Cuando falle una pared, el cultivo de bacterias quedará expuesto al ambiente, que está a una temperatura distinta. Esto hará que el cultivo cambie su temperatura desde la parte expuesta al ambiente interior. Se puede modelar este sistema como un caso de conducción transiente 1D, donde la ecuación gobernante es la que se muestra a continuación. Para resolver la ecuación utilizaremos el método de Laplace, en donde en la imagen se muestra cómo se realiza dicho cambio. También se muestran las condiciones de contorno, junto con el cambio de variable. Gracias a esto se puede determinar la ecuación 1 en la ecuación número 3, para luego obtener la solución general. El otro paso, a continuación, es transformar las condiciones de contorno para determinar las constantes, para que finalmente se obtenga el perfil de temperatura en los términos x y t. A partir de la expresión obtenida, se busca el tiempo en el que el cubículo llega a 20,5 grados, debido a la resolución del termómetro. A esto se le suma el tiempo de llegada y finalmente se evalúa la temperatura en ese tiempo para saber si las bacterias estarán vivas o muertas a la llegada del vigilante. Los resultados obtenidos son los siguientes. Tiempo para la activación de la alarma, 897 segundos. Tiempo de llegada del encargado, 1247 segundos. A la llegada del encargado, la temperatura será de 22.389 grados Celsius, siendo el tiempo límite de sobrevivencia de las bacterias de 10.700 segundos, dejándole al encargado un tiempo de 9.453 segundos para reparar la falla.